Se dice que los fideicomisos se clasifican en fideicomisos hereditarios, testamentarios, de rentas, de actividad empresarial, inmobiliarios, de protección patrimonial. Pero en realidad, esa clasificación no existe en ninguna parte. De hecho, en esta clase les voy a probar que todos los fideicomisos son de garantía, que todos los fideicomisos de personas físicas son hereditarios, que todos los fideicomisos son de protección patrimonial. En realidad, si nos vamos a lo que encontramos en la ley, sí hay clasificaciones, pero no en el sentido en el que se manejan de forma corriente. Primero, la primera clasificación es aquella que tiene que ver con el fideicomitente. Y esta clasificación solamente contempla dos clases de fideicomisos, los públicos y los privados. Fideicomisos públicos son aquellos constituidos por el gobierno federal exclusivamente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el fideicomitente único del gobierno federal. Porque la Secretaría de Hacienda es la que tiene dentro de sus facultades el control de bienes y recursos del país. Todos los demás son fideicomisos privados, así sean constituidos por una entidad del sector paraestatal, por una descentralizada, por un gobierno estatal o incluso por un gobierno municipal. Y desde luego todos los constituidos por personas físicas o morales de carácter privado. Esa es la primera clasificación, públicos y privados. Amén de los fines, eso es otro asunto. Los públicos, debo decir, que son aquellos que se constituyen para establecer planes de desarrollo o protección de grupos vulnerables o para el otorgamiento de financiamientos para ciertas actividades, como son el caso de Fonatur para actividades turísticas, etcétera, ¿no? FIRA para apoyo a la agricultura, ganadería y avicultura. Yo creo que, entre paréntesis, su intervención ha sido verdaderamente pobre, porque nuestra agricultura, ganadería y avicultura, sí hay créditos FIRA, pero no tienen un gran impacto, en mi opinión, en ese tipo de las industrias. Hay otros fideicomisos como el fideicomiso de fomento al medio rural, la promoción al comercio exterior, el fomento de la industria o el mercado de valores, el fomento económico mediante la realización de actividades financieras, el fomento al turismo a través de Fonatur, el fideicomiso para desarrollos portuarios y otros más, ¿ok? Esos son los públicos. Cualquiera otro, insisto, es fideicomiso privado, ¿vale? Ahora, en otro orden de ideas, los fideicomisos pueden ser revocables o irrevocables. Normalmente, los fideicomisos se constituyen como irrevocables
para poder dar posibilidad a la realización de sus fines. Porque si no, el derecho de revocar los fideicomisos podría generar una serie de problemáticas que sería medio complicado resolver. Por eso nosotros normalmente constituimos los fideicomisos como irrevocables. Sin embargo, dada la tendencia de autoridades estatales, sobre todo cuando se trata de bienes inmuebles, de fideicomisos que tienen bienes inmuebles, de considerar que si el fideicomiso es irrevocable por default, el fideicomitente ya perdió el derecho a revocar el fideicomiso, entonces ya cobran el impuesto sobre traslación de dominio, lo cual no tiene fundamento, puesto que yo soy el propio fideicomitente, el propio fideicomisario de principio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para conservar la irrevocabilidad del fideicomiso? Establecemos una cláusula de reserva de la reversión de parte del patrimonio fideicometido. Es la única forma en que salvamos, porque es una situación de facto, es la única forma en que salvamos el tema de la irrevocabilidad del fideicomiso y el tema de la causación de impuestos que consideren una enajenación para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque la autoridad está buscando nada más la manera de ver de dónde saca más contribuciones, ¿sale? Esa es la segunda clasificación. Y la tercera clasificación tiene que ver con los fines. Pero aquí es donde la línea se vuelve un poco borrosa, porque miren, un fideicomiso puede tener fines de administración de bienes y de recursos solamente. O puede tener como fin el traslado de dominio de bienes. O puede tener como fin ser un fideicomiso de garantía. O tiene como fin el financiamiento de ciertas actividades por parte de privados. O sea, los préstamos, pues. Puede ser de actividad empresarial, inmobiliarios, testamentarios o patrimoniales con fines hereditarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay fideicomisos también que tienen que ver con derechos al cobro, sobre todo si pensamos en el fideicomiso como una herramienta de planeación fiscal. Está el fideicomiso cuyos fines son derechos al cobro y la garantía de otras obligaciones. Pero esta clasificación, ¿por qué digo que aparece una línea medio borrosa? Porque miren, ya vimos que una de las obligaciones de la institución fiduciaria es administrar el patrimonio, administrar el fideicomiso, aunque sea con ayuda de un despacho. Entonces, todos los fideicomisos son de administración. Luego, todos los fideicomisos son de garantía. ¿Por qué? Porque la creación del fideicomiso tiene como propósito garantizar que si se llevan a cabo la realización de los fines, entonces se va a obtener el destino final.
el fiduciario garantiza que eso suceda. Estamos hablando aquí de cuestiones, de obligaciones pecuniarias en favor de terceros. Luego, el de financiación en todos los fideicomisos, no importa cuáles sean los fines, tenemos que señalar beneficiarios para el caso de muerte, si es persona física el fideicomitente. Olvídense de todo lo que dijimos, o sea, financiación, traslativo de dominio, administración, inversión, actividad empresarial, desarrollos inmobiliarios, testamentarios con mayor razón. Cuando está constituido por una persona física, siempre se señalan beneficiarios para el caso de su muerte, a fuerza. Porque, ¿saben qué? Si no se señalan beneficiarios, entonces, si no hay fideicomisarios sustitutos para el caso de muerte, el fiduciario no sabría qué hacer con el patrimonio del fideicomiso. De hecho, hay un montón de fideicomisos cuyo beneficiario sustituto no se conoce. Por ejemplo, los casos de fideicomisos en zona restricta. Cuando un extranjero quiere adquirir un inmueble en zona restricta, vamos a decir, un condominio en Cancún, una casa en Puerto Vallarta, todo lo que tenga que ver con la zona restricta, que son 100 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros a lo largo de las costas. Esa es la zona restricta llamada ahora. Antes se llamaba zona prohibida. Los extranjeros no pueden adquirir la propiedad de bienes dentro de esa zona restricta. Necesariamente, y esto está contemplado en la Ley de Inversión Extranjera, por ahí en el artículo 15, podrán adquirir derechos de uso y aprovechamiento sobre inmuebles en zona restricta a través de un fideicomiso. Y para esos propósitos, la institución fiduciaria deberá pedir la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder recibir en fideicomiso ese bien inmueble y otorgarle el derecho de usarlo y disfrutarlo al extranjero. Pero yo les voy a decir en este curso, jóvenes, cómo podemos hacerle para que, sin necesidad del permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, extranjeros tengan el derecho al usar y disfrutar. Antes de entrar en más detalle de esto, un tema que dejé olvidado hace rato, que es, ¿qué pasa cuando se constituye un fideicomiso con bienes o derechos? La institución fiduciaria se vuelve la dueña de los bienes. La respuesta es, se vuelve el dueño jurídico de los bienes, pero a través de una figura que se llama la propiedad fiduciaria, es decir, tiene el carácter de dueño desde el punto de vista legal solamente para poder cumplir su propósito de institución fiduciaria, es decir, de realizar los actos necesarios para cumplir con los fines del fideicomiso. Pero en realidad, el fideicomitente o el fideicomisario, cuando así lo señala el fideicomitente en el acto constitutivo, es quien sigue manteniendo el derecho de usar, disfrutar
y disponer de los bienes. Y entonces, si yo les pregunto, el derecho de usar, disfrutar y disponer, ¿qué constituye? Los abogados dicen el jus fruendi, utendi, abutendi. Esos tres derechos, el derecho de usar, disfrutar y disponer, constituyen los tres el derecho de propiedad. Si a mí me prestan a través de un contrato de comodato un bien, lo puedo usar. A lo mejor lo puedo disfrutar, pero no puedo disponer de él. O sea, no soy dueño. Cuando me lo dan en arrendamiento, la diferencia entre el arrendamiento y el comodato es que uno es gratuito y el otro es oneroso. Tengo también el derecho de usar el bien, de disfrutar del bien, pero no tengo el derecho de disponer del bien. Cuando se constituye un usufructo a mi favor, yo tengo el derecho de usar y tengo el derecho de disfrutar, pero no tengo el derecho de disponer. Y el propietario tiene limitado su derecho a disponer en razón de los términos del usufructo. Cuando no tengo ni comodato, ni arrendamiento, ni usufructo, no soy propietario. Y cuando afectamos bienes en fideicomiso, ¿qué sucede? El propietario legal es la institución fiduciaria, pero el fideicomitente mantiene el derecho de usar, disfrutar y disponer. O sea, es como si fuera el dueño. Sigue teniendo los mismos derechos. Este es un fenómeno jurídico que solamente se da en el fideicomiso, jóvenes. El hecho de que yo afecte en fideicomiso mi casa no implica que me tengo que salir de mi casa. No importa cuáles sean los fines del fideicomiso. A menos que yo decida salirme para que mi casa se rente. Ese es otro tema. Si está clara esta idea, es fundamental. Por eso, las instituciones fiduciarias deben ver que en el fideicomiso, en la redacción del fideicomiso, quede claro todo esto. ¿Sí? Porque el fiduciario no puede ni usar, ni disfrutar, ni disponer de los bienes que tiene en fideicomiso. Nada, ni un peso. De hecho, el fiduciario solamente tiene derecho a cobrar los honorarios que se establezcan en el documento constitutivo de fideicomiso o en convenios posteriores. No se puede cobrar del patrimonio fideicomitido a menos que el fideicomitente de manera expresa así lo establezca. Entonces sí, conforme se vaya generando el honorario, si hay recursos líquidos, la institución fiduciaria se puede cobrar. Si no está establecido, no se puede cobrar. ¿Ok? Y no puede la institución fiduciaria disponer, usar nada, nada. Si tiene obras de arte, pinturas, esculturas, joyas, monedas raras, timbres postales, todo eso
lo tiene que mantener en custodia, guardado, para cumplir lo que el fideicomitente le instruya. Por eso, todas las cuestiones que tengan que ver con los fines del fideicomiso generan instrucciones del fideicomitente a la institución fiduciaria. Oye, ¿te acuerdas que el fideicomiso dice esto en la cláusula sexta? Ah, bueno, te instruyo para que hagas esto respecto de este bien. Te instruyo para que lo rentes, emitas el CFDI, recibas la contraprestación y la mantengas en el patrimonio del fideicomiso. Te instruyo para que enajenes este bien, lo vendas y recibas la contraprestación por la venta. Te instruyo para que el recurso líquido en el fideicomiso lo inviertas en X y Y. Te instruyo que para con el recurso líquido del fideicomiso suscribas capital de una persona moral. Justamente porque el derecho a usar, disfrutar y disponer le corresponde al fideicomitente, no al fiduciario. El fiduciario no decide. Y por eso las broncas que les platicaba yo hace un rato, porque los fiduciarios quieren poner X y Y. No. Entonces, solamente en el fideicomiso se da esta circunstancia jurídica única. Ya llegaremos al punto, cuando analicemos al fideicomiso como esquema de planeación fiscal, cómo es que funcionan todas las cuestiones que se lleven a cabo con el patrimonio de un fideicomiso. Pero en fin, volviendo al tema y tratándose de fideicomisos, todos son de administración, todos son patrimoniales, porque el hecho de ponerlos en un patrimonio autónomo distinto del mío, automáticamente los blinda contra acciones que puedan existir en mi contra. Salvo que yo expresamente establezca que si hay algún tema de que yo deba dinero, etcétera, se pueda resolver con parte del patrimonio fideicomitido. Me dan un crédito y otorgo una garantía con parte del patrimonio fideicomitido. Estas